Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Abrimos página internacional con la revolución de las baterías eléctricas. Nuevo estado de excepción en Ecuador. Corea del Sur, Japón y China en plena cumbre trilateral que marca un nuevo comienzo. En Oriente Medio, el Tribunal Internacional de Justicia exige a Israel detener la ofensiva en Rafah. Hablamos además de la crisis económica de Líbano. Nos vamos a Sudáfrica, donde se celebran las elecciones más ajustadas de la era post-apartheid y otras elecciones, las convocadas para el 4 de julio en el Reino Unido. Comenzamos este repaso hablando de esa revolución de las baterías eléctricas. Según el informe publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía, el despliegue de baterías eléctricas en el sector de la energía aumentó en 42 gigavatios en 2023, un crecimiento del 130% en términos interanuales. El aumento más rápido de lo previsto inicialmente se explica en buena medida por el abaratamiento de los costes de producción. En menos de 15 años, el precio ha descendido más de un 90%, un avance que supera las mejoras de eficiencia registradas por el resto de tecnologías que intervienen en la transición energética. Los menores costes de fabricación de los sistemas de almacenamiento explican en buena parte el auge del mercado de los vehículos eléctricos. En 2023, las ventas de esta tipología de automóviles superaron los 14 millones de unidades, una cifra que quintuplica los datos de 2020. Esta tendencia se acentuará en los próximos años. La IEA calcula que las innovaciones tecnológicas permitirán que en poco tiempo la combinación de energía solar y de baterías eléctricas sea más competitiva en términos de costes de la producción de electricidad a partir de gas en Estados Unidos y a partir del carbón, en el caso de China. Respecto a la producción, el gigante asiático ostenta una clara posición de liderazgo con una cuota del 75% en la industria de las baterías utilizadas en el coche eléctrico. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la considerable distancia entre China y los países occidentales se modere en los próximos años. Si se materializan los distintos proyectos de inversión anunciados, Estados Unidos y la Unión Europea podrían alcanzar la autosuficiencia a finales de esta década. Más noticias. El gobierno de Ecuador decretó la semana pasada un nuevo estado de excepción en 7 provincias y un cantón, argumentando un recrudecimiento de la violencia perpetrada por el crimen organizado. Estas zonas han registrado 1.920 muertes violentas en lo que va de año, representando cerca del 87% del total nacional. La medida, respaldada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en Quito, otorgará durante 60 días mayor libertad de acción a las fuerzas militares y policiales para combatir las bandas criminales. Noboa acusa a estas bandas de desafiar a las autoridades y buscar restablecer el orden en un contexto donde Ecuador se ha convertido en un centro del narcotráfico en las Américas. Como se recordará, a principios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Sin embargo, la organización internacional Human Rights Watch considera que la declaración de conflicto armado interno no está suficientemente motivada y que esta medida ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos. En cuanto a Corea del Sur, Japón y China, los primeros ministros de China y Japón viajaron a Seúl este lunes 27 de mayo para una cumbre que no se celebraba desde 2019. La reunión se produjo en medio de la inquietud de Pekín por la participación de Seúl y Tokio en los controles de exportación diseñados para restringir el acceso de China a tecnologías de chip de última generación, así como por su creciente cooperación militar con Estados Unidos. Sin embargo, el primer ministro chino, Li Qiang, declaró la cumbre como el nuevo comienzo de sus relaciones con Corea del Sur y Japón, y los 3 países se comprometieron a reanudar las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio. Asimismo, acordaron reforzar la cooperación en la cadena de suministro y comunicarse más estrechamente sobre las medidas de control de las exportaciones. Li aprovechó la ocasión para mostrar su oposición al proteccionismo tras los nuevos aranceles aprobados por Estados Unidos contra China la semana pasada. También instó a Seúl y a Tokio a cuidar
depender mutuamente de sus intereses fundamentales, en una advertencia contra la adhesión a las políticas de contención de Washington sobre China. Por último, los tres líderes acordaron reunirse una vez al año. En medio de ese conflicto en Oriente Medio, el Tribunal Internacional de Justicia ha exigido a Israel detener la ofensiva en Rafah. Este Tribunal Internacional, con sede en La Haya, ordenó el 24 de mayo a Israel detener de forma inmediata la ofensiva sobre la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El juez que preside el máximo tribunal de la ONU, Nawaf Salam, afirmó que Israel debe detener la operación militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física, total o parcial. La orden fue respaldada por 13 de los 15 miembros del órgano judicial. Asimismo, el Tribunal Internacional de Justicia exigió a Tel Aviv que mantenga abierto el paso de Rafah en la frontera con Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria. También pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu que no obstaculice la entrada a la franja de los miembros de la Comisión de Investigación de la ONU que están analizando las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica. Las decisiones del Tribunal Internacional son legalmente vinculantes, sin embargo, su cumplimiento depende de la voluntad de los países, dado que el organismo carece de poderes de ejecución. De momento no parece que el fallo vaya a propiciar cambios en el tablero bélico. 3 días después de conocerse la orden, el ejército israelí ha intensificado la ofensiva, como pone de manifiesto el bombardeo llevado a cabo en la madrugada del 27 de mayo contra el campo de desplazados de Tal al-Sultan en Rafah. Nos vamos ahora hasta Líbano porque, de acuerdo al estudio publicado esta semana por el Banco Mundial, el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza se ha triplicado en la última década hasta alcanzar un 44%. El ratio es especialmente elevado, en torno al 87%, entre los refugiados sirios que viven en el país, cerca de 1,5 millones. Desde 2019, el Líbano se encuentra inmerso en una persistente crisis económica. En este tiempo, la libra libanesa ha perdido un 95% de su valor, un shock que disparó la inflación por encima de las 3 cifras. En el lado fiscal, el margen de las autoridades para mitigar las dificultades económicas es marginal, como consecuencia del insostenible nivel de la deuda pública por encima del 280% del Producto Interior Bruto en 2022, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de asistencia financiera suscrito con el fondo en abril de 2022 continúa paralizado como consecuencia de la reticencia de las autoridades libanesas en la adopción de algunas de las reformas establecidas en este programa. En este contexto, la entrada de remesas se ha convertido en una de las principales variables que sostiene la economía. En la última década, su peso en relación al PIB prácticamente se ha triplicado, hasta el 30% del Producto Interior Bruto. Sudáfrica celebrará elecciones nacionales el 29 de mayo con un récord de votantes registrados que asciende a 27,7 millones. Serán los comicios más disputados en 30 años, desde que el país puso fin al sistema de segregación racial y dio la bienvenida a la democracia. Por primera vez, el histórico African National Congress se arriesga a perder la mayoría absoluta, lastrado por peleas internas y una reputación de corrupción. En los últimos meses, el polémico expresidente Jacob Zuma ha cargado en contra de la que fue su propia formación, anunciando su candidatura con un nuevo partido, un Umkhonto we Sizwe, aunque finalmente el Tribunal Constitucional no le permitirá presentarse a las elecciones por una condena penal previa. Su imagen saldrá en las papeletas. Dado que Zuma todavía goza de popularidad, esto podría darle el suficiente respaldo al MK como para convertirse en parte necesaria de una coalición electoral. El descontento de la población sudafricana con el régimen político, especialmente aquellos nacidos en democracia, es mayúsculo. Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo. El crecimiento económico se ha estancado. En la última década el PIB ha crecido a un ritmo medio del 0,8% anual y la mitad de la población joven está desempleada. El African National Congress, en su intento de recuperar el favor del electorado en los últimos días de la carrera, ha anunciado nuevas ayudas sociales, aunque aproximadamente la mitad de los hogares sudafricanos ya reciben subsidios, una medida que será difícil de cumplir, dados los crónicos desequilibrios fiscales que sufre el país. Y terminamos este repaso informativo en el Reino Unido, hablando de sus elecciones. Rishi Sunak ha apostado fuerte al anunciar la convocatoria
convocatoria de elecciones para el 4 de julio, lo que fuerza a los conservadores a recortar a los laboristas más de 20 puntos, de acuerdo con los últimos sondeos de opinión en tan solo 6 semanas. Sunak se ha propuesto lograr una quinta victoria consecutiva de los conservadores en las elecciones. Ahora es el momento de que Gran Bretaña elija su futuro, declaró. Su principal baza es la mejora de la economía. De acuerdo a los últimos datos publicados, la inflación se encuentra en el 2,3% en el mes de abril, en la trayectoria para cumplir el objetivo del Banco de Inglaterra, y la economía abandonó la recesión técnica en el primer trimestre. Sin embargo, todo apunta a que se trata de una mejora transitoria. Los mercados esperan que la inflación vuelva a repuntar de cara al otoño, al tiempo que se alejan las expectativas de que el Banco de Inglaterra recorte pronto los tipos. Y lo que es más importante para ganar votos, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, ya ha renunciado a recortar impuestos antes de las elecciones, dado el elevado nivel de endeudamiento del país. Recordemos que algo similar intentó la ex primera ministra Liz Truss durante su corto mandato de 49 días, poniendo en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas del país y, sobre todo, la renombrada fama de los Tories de ser buenos gestores económicos. Todos los sondeos apuntan a una victoria del Partido Laborista. Su última victoria fue en 2005 con Tony Blair como líder, mientras que su peor resultado fue en 2019 bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn. Los laboristas esperan ganar escaños al Partido Nacional Escocés en crisis en Escocia y a los conservadores en Inglaterra y Gales. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.